Grupo Micronet nace en España con la misión de ser líder en soluciones de la seguridad informática. Hoy contamos con más de 35 años de trayectoria impactando el mercado hispanohablante, donde tenemos presencia en países como México, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Micronet ha mejorado la capacidad de distribución en sus más de 35 años de servicio con el fin de lograr una excelencia financiera, logística y técnica. Nuestro equipo está conformado por más de 100 profesionales para brindar a nuestros clientes una atención profesional y personalizada en todas las áreas en las que trabajamos, como la comercial, marketing, comunicación, logística y técnica. Nuestro enfoque se centra en aumentar la rentabilidad de los canales en calidad de socios y abrir nuevas alianzas en el sector financiero, industrial, comercial y de gobierno. En Micronet agregamos valor a lo que hacemos. Generación de oportunidades. Contamos con una unidad de marketing digital para desarrollar estrategias junto a nuestros clientes. Estrategias de inbound marketing, campañas de generación de leads, marketing digital y acciones de posicionamiento SEO, entre otros. Financiamiento. Apoyamos a todos nuestros socios de negocios en la viabilidad de las operaciones comerciales a nivel financiero, previa un estudio de crédito y validación de documentos. Desarrollo de partner. Ayudamos al desarrollo y habilitamiento del partner para la comercialización de nuestros productos de ciberseguridad, capacitando comercial y técnicamente en todas nuestras soluciones. Excelencia operativa. Manejamos procesos documentados y avalados por nuestro sistema de gestión de calidad, auditando los procesos críticos del negocio en 360 grados, buscando la mejora continua y la satisfacción de nuestros clientes. Asesoría marketing. Este valor agregado no tiene costo alguno, está disponible para todos los socios de negocios con los que trabajamos, de tal manera que podamos desarrollar planes de marketing alineados a las necesidades, campañas específicas e iniciativas de generación de demanda, entre otros. Preventa y soporte postventa. Nuestros ingenieros están especializados en cada uno de nuestros productos del catálogo de ciberseguridad para apoyar la labor preventa de nuestros socios de negocios. Esta preventa no tiene costo alguno y estará disponible para los resellers que los requieren. En Micronet tenemos un compromiso real con tu empresa, desarrollando las mejores soluciones de seguridad para protección de tus datos. Grupo Micronet, comprometidos contigo. Hola, muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias para el equipo de marketing que nos da ilusión de este video. Gracias a todos por los que están aquí en este momento conectados. Agradecemos realmente nuestra participación en este webinar. Tenemos invitados el día de hoy al equipo de Silpat. Y uno de los principales retos que tienen las compañías hoy día en el mercado tiene que ver principalmente con la protección de datos. Entonces, el día de hoy queremos trabajar con ustedes y compartirles información de nuestro producto de Silpat, para el cual nos acompaña el día de hoy Gonzalo López y Adrián Rodríguez, y Alberto Jiménez, que responden por este producto dentro del equipo de Micronet y que nos ayudan realmente a entender un poco más sobre la viabilidad del proyecto, cómo podemos apoyarles a ustedes como clientes y al equipo de partners dentro del ecosistema en Colombia y la región, y principalmente conocer más de la solución. No quiero entretener más. Quería básicamente darle la palabra también y la bienvenida a Gonzalo y a Alberto para que nos hablen principalmente de la solución. Así que adelante, Gonzalo, muchas gracias. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Muchas gracias a todos por asistir, por vuestro tiempo. Me presento, yo soy Gonzalo López, soy el responsable de Silpat para toda Latinoamérica. Yo resido para futura relación, yo resido en Perú, con lo que atiendo la región desde aquí. Estoy en horario más o menos mismo de toda la región. Y para cualquier cosa pues, estaremos encantados de atenderos. Me acompaña Alberto Jiménez, que es Senior Account Manager de Silpat. Él está en España. De momento lo tengo, está aquí de backup mío porque me vais a disculpar, estoy un poco
un poco acatarrado, y si veo que me falla, Alberto estará para echarme una mano continuando con la presentación. Dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla, agradeceros a todos y por favor me confirmáis ahora cuando se vea ya. A ver. Sí, ya la vemos, Gonzalo. Aquí la invitación al resto de los participantes, si hay dudas, preguntas, les pedimos de favor que utilicen los recursos de la herramienta de Zoom, donde dice preguntas y respuestas allá abajito de su plataforma. Y allí, pues al final estaremos dando respuesta a la información y a la consulta que tengan del producto. Así que nada, adelante, muchas gracias. Bueno, pues los comento. Silpath es una compañía española, llevamos 13 años en el mercado. Tenemos presencia principalmente, obviamente en España, donde están oficinas centrales, en Bilbao y en Madrid. Y luego tenemos presencia en toda Europa, Oriente Medio, y desde este año estoy yo llevando todo el tema del comienzo de actividades aquí en Latinoamérica, junto con el equipo de Micronet y Tasmicro, que nos están haciendo un gran apoyo en todo lo que es la comunicación en la región y dar a conocer nuestra solución. Silpath es una solución de IRM, al final esto lo que es una solución que nos basamos en proteger la información, pero desde los datos, desde la propia información, no en proteger el perímetro, no en proteger el acceso a la misma, sino en que cada archivo tenga la protección incluida dentro de sí mismo y los permisos de acceso incluidos dentro de sí mismo, de tal manera que podamos adaptarnos a los retos de hoy en día, que son más allá de proteger nuestras infraestructuras, proteger nuestros datos, que es lo que tiene mayor valor para las compañías. ¿De acuerdo? De esta manera nosotros lo que proponemos no es tanto prevenir el acceso a nuestra información como todo lo contrario, permitir a las compañías poder manejar la información, transmitirla, compartirla, pero todo esto de una manera segura. ¿De acuerdo? Para ello voy a hablar un poquito de cuál es el contexto actual en el que nos encontramos y cómo compañías de muchos tipos y de las más importantes del mundo ya han tenido grandes problemas de seguridad, etcétera, con algunos ejemplos para ir centrando un poco la conversación, ¿no? Simplemente algunos casos. A Tesla, por ejemplo, le robaron una enorme cantidad de información un empleado interno por un tema de una venganza, porque él estaba descontento, porque le habían cambiado de puesto y se les llevó una enorme cantidad de información directamente de sus sistemas, ¿no? En el caso de Anthem fue una empresa que es la segunda empresa de seguros más importante de Estados Unidos, que había hecho una inversión enorme en ciberseguridad, pero en el proceso de compartir información con una compañía asociada, en esa compañía asociada fue donde se produjo la fuga de información y se vio afectada a Anthem. De tal manera que ya no es solo lo que pasa dentro de tu compañía, sino lo que pasa cuando tú compartes tu información. En el caso de Mitsubishi, esto sí fue el típico ataque de ingeniería social en el que suplantaron a un usuario y estuvieron durante meses robándoles información. En el caso de los marines americanos, fue el típico error que a todos nos ha pasado de poner una dirección de correo que te autocomplete mal y de pronto se compartió la información personal de 21.000 soldados americanos con todo el problema que eso pudo conllevar. Y en el caso de Waymo fue una persona interna también que directamente se robó planos, diseños, etcétera, de esta compañía que era la que en su día competía con Uber y a día de hoy ya prácticamente nadie sabe quién es después de la enorme pérdida que esto les supuso, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Lo que queremos decir es que no toda la ciberseguridad está relacionada exclusivamente con los ataques de criminales, con los ataques de hackers, etcétera, sino que muchas veces son nuestros propios usuarios, nuestros usuarios internos, con mala intención o
por despiste o por errores o porque hemos compartido la información con un externo de mala manera. Entonces, al final, proteger la información llega al punto de que es más importante poder tener protegido lo que usas, lo que compartes, los archivos en sí, que el... Perdón. Que proteger tu infraestructura, por decirlo de alguna manera. Ha habido muchos casos, pero lo curioso es que con todo lo que está ocurriendo del ransomware y todo esto, por dar algunos datos, o sea, solo de todas las filtraciones de seguridad que ha habido, de todo el robo de datos, solo el 2,2% de la información que ha sido robada estaba protegida en sí misma la información. Estaba protegido el acceso a ella, pero una vez que la sacaron, solo el 2,2% era información que estaba cifrada o encriptada de alguna manera. ¿Vale? ¿Y qué está ocurriendo? Que anteriormente lo que te hacían era que te cifraban tus datos y te extorsionaban para, digamos, liberártelos y que pudieras volver a acceder a ellos. Pero ahora lo que están haciendo es llevarse la información y extorsionar a las compañías amenazándolas con publicar esa información, que es lo que le pasó exactamente a Secufarm, que les publicaron miles de mails, documentos financieros, información de usuarios, etc. Y se están centrando en atacar también a los directivos de las compañías, a los dispositivos de los directivos de las compañías, para robarles en sus dispositivos personales y luego hacer este tipo de ataques de compartir la información, etc., ¿no? Y bueno, en nuestra región, en América Latina, está creciendo enormemente todo el tema de los ataques de ransomware, etc. Ahora mismo es ya la quinta región que más ataques recibe y bueno, conoceréis todos los casos que ha estado pasando recientemente en Ecuador, en Chile, en México. Pero vamos, según estudios que se han estado haciendo, el 54% de las empresas han sufrido pérdidas y filtraciones de datos en la región. Ha habido 52.000 ataques de ransomware y una de cada 60 empresas recibe un ataque a la semana, ¿de acuerdo? Y hay 137 millones de ciberataques todos los años y miles por semana, ¿no? Y está creciendo, como os decía, pues fijaros, en Ecuador, en Panamá, en Perú, estamos ya casi duplicando los ciberataques de año sobre año, ¿no? Entonces, y a esto se le une no solo los ataques externos, sino que ahora con todo lo de la pandemia y todo esto, ¿qué nos hemos encontrado? Pues que cada vez estamos trabajando más en casa, estamos trabajando más con dispositivos externos y estamos teniendo que extender la seguridad fuera de la infraestructura de las compañías. Y esto es un auténtico problema, porque las redes domésticas no hay manera de gestionarlas, los dispositivos y las redes personales no tienen los niveles de protección de las compañías y esto hace que los trabajadores sean constantemente objeto de ataques de ransomware, de phishing, de robo de datos, de ataques de ingeniería social para suplantar la información. Y el gran problema de todo esto es que tú no puedes utilizar la tecnología para proteger cómo las personas trabajan. El punto más débil de toda estrategia de ciberseguridad son las personas, porque, como hablábamos desde el principio, las personas cometemos errores. Podemos mandar un correo, una información o un archivo equivocado a quien no debemos. Luego la gente, por pereza o por desconocimiento, no cumple con las normativas que tiene que cumplir para proteger la información y saber además cómo hacerlo, ¿no? Hay una falta de formación y hay una falta de concienciación sobre las propias personas, de tal manera que las empresas tienen que encontrar la manera de proteger su información permitiendo que las personas trabajen. Obviamente hay que dar formación, pero es imposible mantener a las personas actualizadas al nivel que tenemos actualizados nuestros sistemas.
Y para esto, al final, de lo que nosotros hablamos constantemente es que al final lo importante, más que proteger los PCs, más que proteger los servidores, más que proteger nuestra red, lo importante es poder proteger los archivos, nuestra información. Y ahí es donde nosotros con nuestra solución nos centramos, en poder proteger la información, en poder permitir que esa información fluya, que esa información se trabaje con ella, que se haga de forma natural y al mismo tiempo tengamos un control sobre la información. ¿De acuerdo? Esto con lo que se llama ahora, está tan de moda esto del Zero Trust Policy, que es básicamente, mejor no te fíes de nadie, ¿no? Y protege toda tu información, hazlo a la contra, es decir, protege toda tu información y decide cómo compartes esa información. No hace falta que canceles el acceso a la misma, sino que permitas que esa información fluya de una manera natural, pero sabiendo qué ocurre con ella en cada momento y teniendo la capacidad de trabajar sobre ella. Dentro de los factores que se ha estudiado que mitigan el coste de la fuga de datos, el cifrado de la información es el segundo más importante después de la propia formación de los equipos para reaccionar en tiempo real a las amenazas. Y ahí es donde ya voy a entrar en qué es lo que propone SILPAZ para toda esta casuística, ¿no? ¿Qué hace SILPAZ? ¿Cómo trabaja SILPAZ? SILPAZ lo que hace, en este gráfico, de esta manera tan gráfica, lo que nosotros hacemos es, cogemos todos los archivos de la compañía, todos los archivos normales con los que se trabaja, es decir, archivos ofimáticos, archivos PDF, imágenes, vídeos, correos electrónicos, diseños de AutoCAD, digamos, toda esa información que es realmente la que constantemente en el flujo normal de trabajo de cualquier empresa se está moviendo, se está enviando, se está poniendo en repositorios, se está enviando a usuarios internos, externos, permitiendo acceso, etc. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros encriptamos toda la información, le ponemos una capa de seguridad alrededor, un candado, y otorgamos al protector, a la compañía, la capacidad de permitir acceder a esa información en cualquier momento, dar esos permisos de acceso a la información a quien tú quieras, como tú quieras, con la capilaridad que tú quieras. Quiero con esto decir, tú puedes decidir mandarle a una persona un archivo y que solo lo pueda leer, o que el archivo lo pueda leer y copiar y pegar información, o que pueda leerlo y imprimirlo pero no pueda copiar y pegar información. Tú decides exactamente qué permisos le otorgas a las personas individualmente con nuestra herramienta y mantienes una trazabilidad de qué ocurre con ese archivo, si ese archivo lo han abierto, si no lo han abierto, si ha intentado abrirlo una persona que no tenía permisos. Toda esa información tú la sigues recibiendo en la herramienta de reporting del SILPAZ. Y además, estos permisos que tú otorgas, puedes modificarlos en cualquier momento y puedes anularlos, cancelarlos, bloquear un archivo permanentemente, allá donde esté. No importa que lo tengas tú, que lo tenga un colaborador, que lo tenga un externo, que esté en una nube, que esté en un correo electrónico, que lo hayan copiado en un archivo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues como os decía, primero protegemos el archivo y determinamos qué permisos tienen las personas de nuestra compañía, externos, internos, colaboradores, sobre cada uno de esos archivos. Quién lo puede ver, quién lo puede editar, quién lo puede imprimir, quién puede compartir información. Podemos decidir qué se hace con cada archivo, uno, por bloques o como sea, al nivel que nosotros queramos. Luego, ya una vez que está protegido y con los permisos puestos en cada uno de los archivos, puedes compartirlo. Ya el medio por el que lo puedas compartir da exactamente igual. Puede ser por correo, lo puedes subir a un Google Drive, lo puedes meter en un pendrive, no importa, porque la protección viaja con el archivo en sí mismo. Además, lo que comentaba antes de permitir la forma de trabajo natural. No modificamos los archivos, no necesitamos que los usuarios tengan, ni los internos ni los externos,
aplicaciones especiales. Ellos van a seguir trabajando con su Office, con su herramienta de Adobe, con la herramienta de diseño que trabajen normalmente. No se modifica el visor, digamos, de los archivos. Tú sigues trabajando exactamente igual, con lo que de alguna manera para los trabajadores y para los colaboradores el uso de la protección es absolutamente transparente. A ellos no les afecta, pero tú sí tienes el control sobre tu información. Y mantenemos la trazabilidad de todos esos documentos, de tal manera que ante una alerta de un intento de uso fraudulento o de algo sospechoso, tú puedes bloquear un archivo, puedes cambiar los permisos, o a la contra puedes otorgar más en un momento dado si se han caducado. Es absolutamente dinámico el control sobre los archivos. Esto más o menos viene a decir lo mismo, ¿no? Que lo protegemos en todas partes, que podemos monitorizar cualquier acceso y restringir los permisos y manejarlo todo en tiempo real, como nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los casos de uso? Pues los casos de uso son son en realidad en cualquier caso. Es decir, cuando tú tienes información sensible interna en tu servidor de ficheros, tú puedes decidir a nivel usuarios, si en este caso ponemos el ejemplo del Departamento de Recursos Humanos, tú puedes decidir que solo el equipo de Recursos Humanos tenga acceso con control total a toda esa información, y que solo la dirección de la compañía, por ejemplo, pueda consultar información de esos archivos, pero ningún otro usuario de la compañía, aunque pueda llegar a la carpeta del servidor porque tenga permisos para ello, va a poder visualizar ninguno de esos archivos. Al mismo tiempo, como comentaba, no solo en servidores internos, no necesitamos tener toda la información puesta en un sitio. Eso, una vez que está protegida, lo puedes tener en los servidores, lo puedes tener en PCs, lo puedes mandar por correo, lo puedes tener guardado en correos electrónicos, no importa. ¿Vale? Lo podemos subir lo podemos compartir por correo, por Teams, da igual, o tenerlo en cualquier tipo de repositorio. ¿De acuerdo? Por subrayar, se siguen usando las herramientas habituales para trabajar con la información. Aquí tenemos solo una visión de cómo es la visibilidad de qué ocurre con cada uno de los accesos, cómo se pueden ver las alertas, etcétera, de cada una de las informaciones. Y bueno, esta herramienta se puede desplegar tanto para compañías que lo prefieran en sistemas on-premise, como se puede tener en entornos de cloud, ¿vale? Y al final la diapositiva, digamos, principal en la que más nos centramos es esta, en la que lo que tratamos de decir es cómo interactúa SILPAD con el resto del ecosistema de seguridad de las compañías, ¿vale? Perdón. Ya os he explicado cómo protegemos la información, que la tenemos encriptada, etcétera, pero entiendo que explicado así, ahora, como creo que vamos a tener tiempo, le voy a pedir a mi compañero Alberto que nos haga una pequeña demostración, ¿de acuerdo? Con la herramienta en cuanto yo termine con la presentación. Como decía, no necesitamos tener que estar trabajando archivo por archivo, etc. Está desarrollado para integrarse con otras herramientas de tal manera que podamos automatizar todo el uso de esta herramienta. Tenemos integraciones con directorio activo, de tal manera que podemos otorgar permisos de acceso en base al directorio activo, podemos otorgar permisos de acceso por grupos, por áreas de trabajo, etc. Y al mismo tiempo podemos automatizar el quitar permisos, es decir, si yo doy de baja a un usuario del directorio activo, todos los permisos que ese usuario tuviese sobre los archivos, los tengamos en la oficina o los tenga en su casa o se los haya mandado a su email personal, en el momento en el que yo le saco del directorio activo, esa persona pierde cualquier capacidad de acceso. Como decíamos,
anteriormente, podemos montar el sistema, o sea, podemos tener los archivos guardados en file servers, SAN, NAS, da igual, cualquier tecnología de almacenamiento, podemos tenerlos en zonas de SharePoints, en herramientas de compartición o en repositorios de cualquier tipo de cloud. No hay ninguna limitación de dónde tiene que estar la información y tenemos conectores para proteger archivos en cualquiera de estos entornos. Luego tenemos conexión con todo el entorno de Microsoft, tanto a nivel de correo como a nivel de ofimática, y ya en breve, para finales de año, debería estar terminada la integración con toda la suite de Google también, de tal manera que podemos, desde la propia suite de Office, desde el propio correo de Exchange, tener una integración de tal manera que puedes proteger la información directamente desde el archivo. Tenemos una pestaña dentro de Office donde tú seleccionas y puedes ejecutar protecciones sobre el archivo que estás trabajando en ese momento. Tenemos integraciones con sistemas de DLP, de tal manera que podemos parear las políticas del DLP con políticas de protección de los archivos, integraciones con herramientas de SIEM para todo el tema de alertas de seguridad, y esta, que es la parte, digamos, más potente, es la integración con sistemas de clasificación, que tenemos integración con otras herramientas de clasificación como Titus y Boldon James, y recientemente, esta misma semana, acabamos de anunciar que hemos sacado nuestra propia herramienta de clasificación. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que cuando tú clasificas la información y la etiquetas en base a cómo de crítica o de qué departamento es, etcétera, automáticamente podemos utilizar SILPath para proteger los archivos y dar permiso de acceso dependiendo de esas categorías de clasificación. Sobre eso voy a comentar 2 slides muy rápidas. ¿Cómo funciona nuestra herramienta de clasificación? Nuestra herramienta de clasificación se basa en 4 criterios. Uno es la sensibilidad de los archivos, es decir, si son confidenciales, si son públicos, etc. Si está afecta por alguna regulación de PCI DSS, de GDPR, de protección de datos personales, del tipo que sea, del tipo de datos que contiene, es decir, si son financieros, si son de diseño, si son de propiedad intelectual, si son de recursos humanos, y el ámbito de difusión, es decir, si es información que solo funciona, o sea, solo debe ser usada internamente en la compañía, si puede ser compartida con externos, si es pública, etc. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, es una herramienta que tiene inteligencia artificial y machine learning, de tal manera que nosotros ya tenemos construidos unos modelos sobre todas estas categorías de las que hablábamos al principio, y tú puedes lanzar esta categorización sobre los archivos de tu compañía y la herramienta automáticamente te va a etiquetar los documentos. ¿Qué ocurre? Que cada compañía pues tiene sus especificidades y sus especialidades. Entonces, lo que hacemos es lanzar un proceso previo a todo el etiquetado de la información, que es afinar ese modelo con la empresa concreta, de tal manera que la herramienta cataloga y etiqueta la información y se la va mandando a usuarios internos para que confirmen o corrijan esos etiquetados en base al uso concreto que necesita la compañía. Y esto va generando un feedback que va afinando el modelo hasta que tenemos ratios del 98-99% de acierto en el etiquetado automático, ¿vale? Y una vez que este etiquetado está hecho, podemos inmediatamente entrar con la herramienta de SILPath para parear, como decía, estas etiquetas con políticas de seguridad. Es decir, si un archivo ha sido etiquetado como de uso interno, solo dar permisos a usuarios internos para acceder a ese archivo. Si es confidencial y del departamento financiero, pues solo a las personas del departamento financiero y a lo mejor a la dirección de la compañía. Se hace una gestión de políticas de seguridad relacionada con estas etiquetas y de esta manera podemos automatizar toda la protección de todos los archivos de la compañía. Y además, la herramienta queda en la parte usuaria de tal manera que cuando los usuarios están generando documentos, la propia herramienta les va sugiriendo
qué etiquetas son las que tienen que poner. Y ellos solo tienen que confirmar si esas etiquetas son correctas o no. ¿De acuerdo? Y con esto yo aquí termino mi presentación al comentar simplemente algunos ejemplos de grandes clientes bien conocidos a nivel mundial y aquí en la región, como Claro, como Siemens, como Loeb, Suez y bueno, todas las integraciones que tenemos como decíamos, con otras compañías de seguridad y de entornos ofimáticos. Muchas gracias. Voy a pedir, aprovechando, Alberto, por favor, si puedes, en 10 o 15 minutos enseñar un poquito cómo se hace una política, cómo es el look and feel de la herramienta, simplemente para que podamos hacernos una idea todos. Claro que sí. Vamos a mostrar un poco cómo funcionaría, ¿vale? Cómo serían los pasos a seguir para, una vez está desplegado SILPAD, empezar a trabajar. Voy a compartir pantalla. Si por favor me confirmáis, ¿la estáis viendo? Ya está. Vale, perfecto. Bueno, pues esto que vemos es la aplicación de SILPAD, ¿vale? La aplicación de escritorio, que es la que va a utilizar pues, el usuario o el grupo de usuarios que vayan a gestionar esas políticas de protección. Antes de entrar en esto, primero muy rápidamente definir los tipos de usuarios o de perfiles que nos vamos a encontrar dentro de la solución. Por un lado tenemos a los usuarios protectores, ¿vale? Estos van a ser todos aquellos que les damos la capacidad de que puedan proteger información. Normalmente, en una organización, a todos los usuarios internos le vamos a dar esta capacidad, ¿vale? Lo que pasa es que dentro de estos protectores tenemos a aquellos que les damos la capacidad de poder crear y gestionar políticas de protección. Y aquí ya se limita esta responsabilidad pues, a responsables de un departamento, jefes de equipo, un grupo de usuarios que tengan visibilidad sobre diferentes áreas. Bueno, pues aquellos nos quedamos a encargar el que creen esas políticas de protección. Como he comentado, van a utilizar esta aplicación de escritorio que estamos viendo, que es muy intuitiva, que no requiere tener un perfil tecnológico ni un perfil específico de soluciones de seguridad. También se puede hacer a través del navegador web, una aplicación tal cual, misma interfaz, mismas funcionalidades. Luego, por otro lado, tenemos a los usuarios consumidores de información, que aquí entran todos los demás, es decir, todos aquellos que van a trabajar con documentos y con archivos que estén protegidos. Tanto usuarios internos de la organización como usuarios externos, ¿vale? Porque nosotros no vamos a limitar el que puedas compartir esa información con usuarios de otras organizaciones. Los usuarios externos no requieren que se instale esta aplicación de escritorio, ¿vale? Lo que se instala es un pequeño componente, un agente que se llama SILPAD Lite, que lo que hace es detectar cuando un archivo está protegido y, bueno, pues añadir este logo que estamos viendo de SILPAD y cuando recibes el archivo, abrir la aplicación que por defecto tengas configurada para ese tipo de archivo. Por ejemplo, si es un PDF, pues si tienes el Adobe, cuando hagas doble clic va a abrir el Adobe, ¿vale? Bueno, estos son el segundo tipo de usuario y por encima tenemos al tercero que sería el usuario administrador. Lo que ocurre es que no va a ser el rol típico del administrador, primero porque no es necesario que sea alguien propio de sistemas o de tecnología, no se requiere tener esos conocimientos. Segundo, porque la labor del administrador va a ir más orientado a hacer ciertas configuraciones y sobre todo poder extraer esos informes de tracking, de trazabilidad de quién accede a documentos o qué alertas se producen, ¿vale? Y tercero, porque el usuario administrador no tiene acceso a las políticas de protección, quiero decir, no tiene acceso a la información protegida, ¿de acuerdo? Entonces, esto es seguramente el factor más diferencial respecto a lo que es un administrador porque no va a tener acceso a esa información sensible, ¿de acuerdo? Bueno, pues entendiendo lo que son los tres usuarios, vamos a pasar a crear una política de protección. Este es el paso inicial. Cuando se pone en marcha la solución, hay un proceso previo dentro de la capacitación con los usuarios que es detectar cuáles van a ser esos flujos de información que vamos a manejar. Lo que veíamos antes en la presentación de diferentes casos, diferentes tipos de documentos, dónde se almacenan, con quién se comparten. Con eso se determinan qué políticas de protección queremos empezar a poner en marcha, ¿vale? Una vez has creado la política, luego ya tienes diferentes opciones de ponerla en marcha, ¿vale? Puede ser de una forma manual para que los usuarios protejan la información, puede ser de una forma automática mediante la activación de reglas en repositorios para que
toda la información ahí alojada esté protegida, y puede ser también a través del correo electrónico, ¿vale? Crear la política de protección es muy sencillo, no lleva más de 5 o 7 minutos y como os he dicho ya, se utiliza esta aplicación. Por entender un poco lo que es cada cosa, aquí tenemos el usuario, ¿vale? Este es un entorno demo, un entorno de pruebas, pues de una empresa ficticia llamada S90 Lab, ¿vale? En este caso pues vamos a entender que es una farmacéutica. Después, cada una de estas cajas negras que vemos son diferentes políticas de protección que tiene este usuario, ¿vale? En función de esos casos de uso, de esos tipos de información que va manejando. Pues tenemos una política de protección para recursos humanos, tenemos una para internacional, tenemos una para nóminas. Bueno, pues en función de lo que vamos necesitando, creamos esas políticas. Estas dos opciones de arrastrar para desproteger e información del documento lo vemos ahora con más detalle. Y un poco porque veáis lo del tracking que hemos mencionado, en este caso es sobre documentos de este usuario, ¿vale? Aquí vemos el nombre del documento, la política de protección con la que está protegido y la fecha en que se ha protegido. En esta parte de avisos vamos a ver las alertas que se han producido. Pues aquí tenemos que un archivo se ha desprotegido. Aquí que un usuario sin permisos intenta acceder a un documento, ¿vale? No puede hacerlo, pero nos deja un rastro de que lo ha intentado hacer este día. Ya está, ¿vale? Bueno, pues vamos a crear esa política. Para ello, vamos aquí, donde pone nueva, y vamos a seguir 4 pasos. El primero es establecer un nombre para esa política de protección. Yo voy a ser muy poco original y voy a poner la fecha de hoy, ¿vale? Para que no se me despiste. Después, una descripción, es decir, ¿para qué vamos a utilizar esa política? Pues imaginemos que es proteger información, nuevos desarrollos, ¿vale? Estamos en una empresa farmacéutica, pues un nuevo desarrollo, un nuevo producto. Bien, ya tenemos el nombre, la descripción. Vamos al siguiente paso, que es cargar los usuarios y los grupos de usuarios que queremos que trabajen con los documentos que están protegidos. Haciendo clic en este icono, entra ya en funcionamiento uno de esos conectores que mencionaba Gonzalo, que es la integración con el Active Directory, ¿vale? O con un LDAP. Aquí aparecen, pues en este caso, los usuarios que yo tengo cargados en el dominio, y también aparecen los usuarios externos que yo he ido dando de alta, que he ido incorporando a mi base de datos, es decir, usuarios de otras compañías, ¿vale? Vemos diferentes organizaciones. Yo aquí puedo seleccionarlos a todos, puedo filtrar por un nombre de dominio, por un nombre de usuario, o puedo seleccionar los que desee. Yo en este caso voy a elegir a Andrew, a William y a mi usuario personal, ¿vale? 2 del dominio y un usuario externo. Bien. Hay otra forma de incorporar usuarios. Cuando es un interno, si directamente escribe aquí su email, como ya estará dentro del dominio, pues se va a cargar, ¿vale? Tal cual aquí abajo. Si es un nuevo usuario externo, cuando terminemos de crear la política y guardemos, se va a enviar automáticamente una invitación, ¿vale? Es una invitación por correo electrónico que le llega al usuario y donde se le invita a que forme parte de tu política de protección, ¿vale? Lo que tiene que hacer el usuario únicamente es generar un password. Una vez generado el password, ya pasa a formar parte de esa base de datos de externo, ¿vale? Ese registro solo se hace una vez. No hay que hacerlo cada vez que le incorpores una política, sino que en el momento en que lo has hecho una vez, ya le puedes ir incorporando todas las políticas y se va a comportar como un usuario consumidor más, ¿vale? Bien, teniendo los usuarios, podemos establecer diferente nivel de permisos. En este caso, vemos que todos tienen el mismo, excepto el que crea la política, que siempre tiene control total, pero podemos dar diferentes niveles de permisos. Para ello, seleccionas el usuario, editas y aquí tenemos las opciones. El permiso de ver, veis que viene marcado por defecto y que no lo puedo quitar, es porque para poder estar dentro de una política, para poder abrir un documento que esté protegido, obligatoriamente el usuario tiene que estar dentro de la política. Por tanto, no hay un permiso por debajo, ¿vale? A partir de aquí ya son permisos independientes unos de otros. Podemos dar el permiso de editar, de poder imprimir, de poder copiar y pegar. Copiar y pegar lo que limita es que puedas copiar contenido del archivo y pegarlo en otro, ¿vale? Pero también que puedas hacer capturas de pantalla, screenshot. Si no habilitas este permiso, yo tengo, por ejemplo, abierto un informe de un Excel y quiero hacer pues, lo típico de imprimir pantalla o la aplicación recortes de Windows o cualquiera de estas, cuando yo lo vaya a pegar en otro documento o en otra aplicación, directamente va a aparecer en negro porque no está habilitado el comando, ¿vale? Luego tenemos el permiso de añadir usuarios, que bueno, esto sirve para agilizar el acceso a otros usuarios a la política y lo que permite es que la persona que se lo otorgas pueda añadir a más personas a esa política de protección, ¿vale? Simplemente eso. Y luego, por último, tenemos el permiso de control total que te permite hacer todo lo anterior y además desproteger el archivo. Bueno, pues yo a mi usuario le voy a dar copiar y pegar, a Andrew le vamos a dar
control total, y a William le vamos a dar editar e imprimir. Bueno, pues ya tenemos el nombre de la política, los usuarios, el nivel de permisos. El siguiente paso es si queremos configurar estas 3 opciones. La primera es establecer una fecha de caducidad o de expiración. Cuando yo pongo en marcha una política de protección, esa política siempre está funcionando, ¿vale? Es sin fecha límite. Pero me puede interesar por un proyecto en concreto, por algún tipo de relación que voy a mantener a lo mejor pues, con una empresa externa, poner una fecha de caducidad, ¿vale? Cuando elegimos esta opción y elegimos un día, por ejemplo el 30 de junio, lo que ocurre al llegar a ese día es que los documentos dejan de estar accesibles, ¿vale? No se desprotegen, sino que los usuarios dejan de tener acceso. Bien, esta es una de las opciones. La segunda es si queremos permitir el acceso sin conexión. Esto lo que quiere decir es que, a ver, por poner un poco en situación primero, la herramienta lo que hace es incorporar un certificado al archivo para controlar quién puede acceder o no a ese documento. Bueno, pues cuando un usuario hace doble clic en el archivo, el certificado va a comprobar hacia la nube de Silpat, si el despliegue es SaaS, o hacia el servidor de clientes y el despliegue es on-premise, va a comprobar si tiene permisos o no. ¿Bien? Bueno, pues lógicamente necesitas tener conexión a Internet para esa comprobación. Bueno, pues con esta opción lo que permitimos es que durante ese plazo de tiempo que elijamos, pues por ejemplo 4 días, los usuarios puedan trabajar sin que se requiera verificar esos permisos, ¿vale? Esto es una opción, no se recomienda poner siempre por defecto, sino solo para casos puntuales. De hecho, surge a raíz de la necesidad que nos planteó un cliente, ¿vale? Siemens Gamesa. Ellos fabrican piezas para molinos eólicos y gestionan parques eólicos. Y cuando empezaron a trabajar con nosotros y enviaban, por ejemplo, a un técnico a uno de estos parques para hacer alguna tarea de reparación, de mantenimiento, de supervisión, se encontraron a veces el problema de que no podían acceder a documentos protegidos porque tenían problemas de conexión. Porque muchas veces estos parques eólicos están en zonas de muy mala cobertura. Bueno, pues con esto se soluciona. Cuando necesitan enviar a alguien, crean una política, protegen los documentos, incorporan esta opción y saben que esos usuarios van a poder trabajar sin que se requiera conexión. El resto, como no están en la política, no van a poder trabajar con esos archivos, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la opción de añadir una marca de agua, que lo que incorporamos es el nombre del archivo que se está abriendo, el nombre del usuario que abre ese archivo y la dirección IP desde la que se accede a ese archivo, ¿vale? Ahora mismo está disponible para PDFs y para imágenes. En breve, no sé si dará tiempo a que sea en este mes o ya estará en el próximo mes, vamos a tener una nueva versión que nos permite también incorporar la marca de agua a documentos Office, Word, Excel y PowerPoint. Al final lo que sirve la marca de agua es para, si por ejemplo tienes abierto el archivo y alguien desde su móvil te quiere hacer una foto a la pantalla, pues que quede ese registro, esa marca de agua como una evidencia en caso de que haya una filtración o una fuga de información. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos las opciones configuradas. Vamos al último paso, que es si queremos compartir esa política. Compartir lo que quiere decir es que con el usuario que elegimos va a poder proteger su información con dicha política, ¿vale? Simplemente eso, no le das capacidad de modificar la política, no puede añadir usuarios, sino que le dejas que su información la comparta, pero no la proteja con esa política. Bueno, pues ya tenemos todos los pasos, damos a guardar, ya nos aparece aquí, vamos a marcarla como favorita, filtramos. Bien, vamos a ver ahora cómo se protege la información, ¿vale? Primero, una forma manual, ¿vale? La forma manual está disponible porque al final poner en marcha una solución de seguridad y un poco por todo lo que hemos mencionado en la presentación del trabajo híbrido, los riesgos que existen, el trabajar con diferentes usuarios en diferentes delegaciones, ataques que podemos tener, bueno, pues hay que culturizar mucho a los usuarios de la compañía en la importancia de proteger la información y en los riesgos y consecuencias que puede tener no hacerlo, ¿vale? Entonces, existe la posibilidad de que se pueda proteger manualmente, ¿vale? Esto se puede capar, es decir, se puede hacer que por configuración a la hora de hacer el despliegue de la solución, cualquier documento que, por ejemplo, se cree en el escritorio del PC de cualquier usuario se proteja, ¿vale? Se autoproteja. Pero tenemos esa opción manual. Bueno, ¿cómo se protege manualmente? Hay varias vías para hacerlo. La primera, seleccionas el archivo y lo arrastras directamente a la política de protección. ¿Veis? Automáticamente se protege. Ya tiene el logo de Silpat, ya está protegido. Más opciones. Botón derecho, Silpat, y aquí
O bien elegimos una política de las que tenemos creadas, o bien una de las que se ha compartido conmigo, o la opción de hacer algo personalizado, y por último aquí las que hemos marcado como favoritas. Pues elegimos esta que la acabamos de crear, y lo mismo, se va a proteger ese archivo. Yo puedo hacer esto sobre un solo documento, o puedo seleccionar botón derecho, 30 archivos y se protegen, ¿vale? Bien, hay una tercera opción para documentos Office, ¿vale? Voy a dejar esto por aquí. En la pestaña protección tenemos directamente el botón para poder proteger. O sea, yo tengo el archivo abierto, estoy trabajando con él, decido que lo quiero proteger, pues vengo aquí y aplico la política de protección que quiera, ¿vale? Esas son las opciones de protección manual. Ahora vamos a ver cómo es la protección automática, ¿vale? Que, como hemos dicho, consiste en activar reglas que funcionan 24/7 y de forma automática en los repositorios que elijamos, ¿vale? Ya sean unidades de red de un servidor o de un NAS, carpetas de un gestor documental, carpetas de un file server tipo SharePoint, OneDrive, Google Drive. Bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? ¿Cómo se crea esa regla? ¿Cómo se activa? Bueno, pues de la parte de carpetas le damos a nueva y vamos a seguir estos 4 pasos. El primero es un nombre para esa regla, ¿vale? Pues regla demo es la fecha de hoy. Lo segundo es elegir el directorio que queremos crear. Yo tengo aquí una carpeta demos, ¿vale? Voy a seleccionar esta, me vengo a mi escritorio, carpeta demos. En realidad veis que por detrás es un OneDrive, ¿vale? O sea que yo aquí tengo cargada esa URL, podría ser una unidad de red, lo puedo tener mapeado. Puedo elegir que sea recursivo, es decir, que los subdirectorios que están por debajo también se protejan con esta política de protección. Y el siguiente paso es elegir la política a aplicar, ¿vale? Yo aquí solo tengo una, pero si imaginamos el caso habitual de un cliente que tiene pues, área técnica, área comercial, área legal y área de marketing. Bueno, tendrá normalmente unidades de red o carpetas compartidas por área. Bueno, pues tú puedes crear esas 4 reglas, las activas y ya te garantizas que la información que está ahí está protegida y que si se mueve, se descarga, se copia, se lleva, va a mantener esa protección y sigues teniendo el control de la información. Bueno, el último paso es si queremos excluir tipos de archivos. Esto quiere decir, si yo, por ejemplo, en un directorio tengo imágenes y me da igual que se protejan, pues pongo aquí JPG y se protege todo excepto eso, ¿vale? Bueno, guardamos, ya se ha creado esta regla, abrimos la carpeta demos, veis que está vacío. Bien, pues yo ahora voy a subir un archivo a esta carpeta y vamos a ver qué ocurre. Veis que no estaba protegido, lo he arrastrado y automáticamente se ha protegido. Sin que tenga que hacer nada, se ha protegido ese archivo. Si yo creo aquí directamente un archivo nuevo, por ejemplo un TXT, le pongo prueba, ¿por qué no se protege automáticamente? Porque el archivo está vacío, ¿vale? Un documento, un archivo para que se proteja tiene que tener contenido. Por lógica, o sea, no tiene sentido que quieras proteger algo que no tiene nada dentro, ¿vale? Entonces, en el momento en que lo editas y le pones aunque sea un carácter, le das a guardar, se va a sincronizar y se protege, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo descargo el archivo, si yo me lo llevo? Bueno, pues yo tengo este documento que lo vuelvo a mover al escritorio, ¿vale? Lo estoy descargando y veis que se lleva la protección. Entonces, esto lo que me da es la garantía de que en caso de que el archivo ya salga de mi red, de mis carpetas, de mis repositorios, va a tener esa protección y esa seguridad que yo he decidido que tenga, ¿vale? Bien, antes de ver ya lo último que sería cómo se protege a través del correo, vamos a ver qué ocurre cuando un documento está protegido, ¿vale? Vamos a abrirlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues como hemos hecho hasta ahora. Doble clic y ese documento PDF se abre, ¿vale? Como soy el usuario que ha creado la política, tengo todos los permisos, tengo control total y puedo abrir este documento. Me aparece aquí este mensaje de que está protegido y, bueno, pues yo puedo abrir el documento sin problema, ¿vale? Si voy al documento Word, exactamente igual. Hago doble clic, carga el Office y ahora va a cargar el documento. ¿Veis que me aparece este mensaje de restricción de acceso? Si hago clic, me dice que para mi usuario tengo estos permisos dentro de esta política, ¿vale? Por eso es importante los nombres de políticas que sean lo más específicos posible, ¿vale? Yo puedo editar, puedo copiar y si vengo aquí, pues puedo guardar como, imprimir, guardar a PDF. Tengo todas las opciones habilitadas, ¿vale? Vamos ahora a hacer el ejercicio de ser un usuario diferente desde otra máquina, ¿vale? Yo aquí lo que hago es cargar las credenciales de otro usuario, ¿vale? Esto, bueno, al ser un entorno de prueba se puede hacer sin problema. Vamos a empezar por un usuario que no está dentro de la política, ¿vale? Sí está en el mismo dominio, es decir, un usuario interno,
tiene SILPAD instalado, pero no hemos incluido a esta persona, a Ann Becker, en la política de protección. Por tanto, si quiere abrir el archivo y hace doble clic, le da un mensaje de que no tiene derechos sobre el documento. Lo mismo con el Word. Si hace doble clic, carga el Office, pero al ir a cargar el documento, le dice que hay un problema con los derechos de acceso. Da igual que esa persona se haga una copia del documento. ¿Vale? Vemos aquí que hacemos una copia porque la copia se lleva a la protección que tiene. ¿Vale? Si lo intenta desproteger, porque bueno, es un poco lo que intentaríamos todo cuando vemos la opción y tenemos un archivo protegido y lo arrastramos aquí, nos va a decir que el documento está protegido y que no tenemos permisos. ¿Vale? Lo máximo que puedo hacer es, si lo llevo donde pone información, me dice que está protegido por este usuario con esta política. ¿Vale? Bien, vamos a hacer lo mismo ya siendo el usuario que sí está dentro de la política. ¿Vale? En este caso, mi usuario personal, que si recordáis le habíamos dado permisos de copiar y pegar, por tanto va a poder abrir los archivos. Venimos aquí, hacemos doble clic y va a cargar ese documento. Ahora el PDF, me aparece como antes el mensaje de protegido y en este caso, como hemos incorporado la marca de agua y soy un usuario que no tiene permisos de control total, me sale esa marca de agua. No, disculpad si sale solapada la información, pero es que tengo dos pantallas y a veces lo carga mal, pero bueno, yo creo que vemos el nombre del usuario, Alberto Jiménez @silpad, el nombre del documento, datasheet silpad y la IP es la que estamos haciendo, 77.230.52.111. ¿Vale? Si nos vamos al archivo Word, podemos abrirlo igual, doble clic, se abre el documento y nos aparece igual que antes este mensaje de restricción de acceso. Pero vemos en este caso que es diferente. Aquí me dice que los permisos que tengo son ver y copiar. O sea, ya no puedo editarlo y, por supuesto, si quiero guardar como, imprimir, guardar a PDF, no lo tengo disponible, no está habilitado. ¿Vale? Bien, tampoco lo voy a poder desproteger, lógicamente. Y si lo llevo donde pone información, bueno, pues me da un poco más de detalle. Me dice cuándo se ha protegido, por qué usuario, con qué política y con qué opciones. Y qué nivel de permisos me han dado a mí. ¿Vale? Ver y copiar. No puedo cambiarlos. Puedo hablar con el usuario y que me añada la política, pero no puedo hacer nada más. ¿Vale? Bueno, si esto mismo, vamos a volver ya al usuario protector y vamos ya prácticamente a finalizar. Vamos a ver por último, antes de la parte del correo, el tracking del documento. ¿Vale? O sea, yo puedo ver desde la consola de administrador lo que ocurre con todos los documentos de todos los usuarios que están en la organización, las alertas, los accesos, y lo puedo hacer, como os decía, desde mi propio usuario. Aquí me sale la lista de todo lo que yo he protegido y las acciones que se han producido, pero si yo, por ejemplo, cargo un documento cualquiera que esté protegido aquí, tengo el tracking y el detalle sobre ese propio documento. Aquí vemos que el último acceso ha sido por parte de Alberto el 27 de octubre a las 17:53. Si me voy donde pone tracking, veo de los usuarios que forman parte de la política, estos 4, solamente Alberto ha abierto el archivo de que se ha protegido. ¿Vale? El resto no han abierto ese documento. ¿Vale? Si me voy a la parte de avisos, exactamente igual. Aquí me dice que un usuario sin permisos, Ann Becker, ha intentado abrir el usuario, que recordéis que es lo que hemos intentado hacer antes. ¿Vale? Bien, además de tener este tracking, yo puedo directamente desde aquí, habiendo arrastrado el archivo a la aplicación, bloquearlo y desprotegerlo. ¿Vale? Ambas cosas se hacen para todas las copias, distribuciones que se hayan hecho de este archivo. Es decir, yo no tengo que volver a compartirlo ni nada así. Yo he protegido resulta que este se lo he enviado por correo a Gonzalo, Gonzalo lo ha subido a un SharePoint, de SharePoint han descargado 25 personas y luego lo han ido moviendo. Bueno, pues si yo le doy a bloquear, eso se va a sincronizar en todos los certificados de todos los archivos que han salido de este principal y queda bloqueado. En el momento en que queda bloqueado ya el usuario no puede acceder. Y lo mismo con desproteger. Si decido que quiero dejarlo libre, pues le doy a desproteger y se desprotege. ¿Vale? Bien, pues ya vamos con la parte del correo electrónico y acabamos con esta parte de la demo. Desde el correo electrónico, a ver, si quieres enviar un archivo que ya está protegido, un adjunto que ya está protegido, no tienes que hacer nada porque ya viene protegido. Pero tenemos la opción de proteger de aquí el adjunto y también el cuerpo del mensaje. ¿Vale? Yo voy a enviar un correo a mí. Voy a poner, por ejemplo, aquí correo de prueba. Vamos a juntar un archivo. Y vemos que tenemos dos botones. Con este de proteger solo adjuntos, su propio nombre indica, lo que proteges es el adjunto que quieres enviar. Puedes aplicar una protección que ya tengas creada o
aplicar estos permisos que son incrementales, visualizar, editar, visualizar, copiar, editar, visualizar, y que se aplican en los usuarios del para, ¿de acuerdo? Bien, estos son los adjuntos. Con este otro, con proteger mensaje, lo que hacemos es proteger el adjunto y el cuerpo del mensaje. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, pues lo que aparece aquí desaparece, ¿vale? Le damos a enviar y se guarda en otro documento, en este caso en un formato Word, ¿vale? Entonces, la persona que lo recibe, si está dentro de la política, si tiene permisos, va a poder leer el mensaje y ver el adjunto, ¿vale? Lo recibiría como estamos viendo, parecido a como estamos viendo. Esto se personaliza, ¿vale? Bueno, disculpa que ya se ha cerrado. Esto que aparecía de este mensaje ha sido protegido por SILPAD, eso se puede personalizar con el logo, el look and feel, el texto de cada organización con lo que se requiera, ¿vale? Y veamos que se nos había generado ese documento en Word. Bueno, si el usuario que lo recibe tiene permisos, doble clic en el Word y ya lee todo el contenido del mensaje y doble clic en el archivo adjunto y lo puede abrir, ¿vale? ¿Para qué es útil esto? Bueno, pues para tratar de proteger aquellos correos que estemos enviando que sí que tengan información sensible, porque no solo es un adjunto, a lo mejor estás cruzando en una conversación de correo pues algo sobre contratación de personal o despido de personal, sobre un plan director, sobre alguna estrategia nueva de ventas, bueno, alguna alianza, y te puede interesar proteger eso, ¿vale? Lo puedes hacer, como hemos visto, de esta forma manual o directamente desde aquí podemos configurar para que todo lo que salga ya salga protegido, ¿vale? Tanto solo los adjuntos como los adjuntos y el cuerpo del mensaje, ¿vale? Y bueno, pues esto es cómo funciona SILPAD, ¿vale? Básicamente es crear políticas de protección, que esto no hay que estar haciendo todos los días. Al principio habrá más carga de trabajo y se pondrán en marcha, pero luego no se requiere tener a un usuario, a un grupo de usuarios 100% de dedicación a esto, ¿vale? Una vez creada la política, ya la puedes aplicar automáticamente en reglas y todo ya quedaría protegido, la puedes habilitar para que manualmente los usuarios también protejan y luego ya es tener esa parte de gestión, ¿vale? Bueno, sé que ha habido por ahí alguna pregunta, no sé si se han ido respondiendo mientras yo estaba hablando, si tenéis alguna más. Gonzalo. Bueno, yo más o menos he ido respondiendo según hablabas, pero bueno, por repasar y para que lo escuchen los demás, nos decían que si se daña el sistema operativo y necesitan extraer de un disco los archivos, si hay que hacer algo especial o simplemente con copiarlos y pegarlos, serviría. El archivo entiendo que es exactamente igual que si estuviese en un repositorio y has perdido acceso a él, da igual. El archivo tiene la encriptación y los permisos residen en el servidor, con lo que mientras tú puedas acceder a ese archivo y moverlo de un sitio a otro, no habría absolutamente ningún problema. Exacto, ¿Vale? de acuerdo. Luego nos preguntaban también, esa es su protección, pero si se roban el archivo, cualquiera podrá ver el contenido aunque no pueda hacer nada con el archivo. Decía, y comentaba, pues no, o sea, en realidad ningún archivo puede ser visualizado, ni editado, ni trabajar con él por alguien que no esté en una política. No, o sea, si alguien se roba un archivo, si alguien lo recibe o es un ataque de ransomware y se nos han llevado todo lo que había en un repositorio, no van a estar dentro de la política, con lo que no van a poder acceder al archivo en ningún caso. A ver, más preguntas. Dicen, si los archivos son copiados offline, transportados en un pendrive y aperturados desde un equipo diferente que también esté desconectado de la red, ¿se podría abrir? No, salvo que tuviesen habilitados los permisos específicos. Bueno, en este caso ni siquiera eso, porque no se habrían... cuando se habilita el poder trabajar offline, para poder hacerlo aún así tienes que hacer una apertura del archivo al menos una vez. Tienes que abrir el archivo para que recibir el permiso para poder abrirlo después durante el tiempo que se te permita. Con lo que en ningún caso, no importa que sea offline, al contrario, un archivo protegido, aunque tú estés dentro de la política, si estás offline tampoco vas a poder usarlo. Nos preguntan también, entonces el que lo recibe necesita tener el sistema y además los permisos adecuados para verlo. ¿Es similar a los SSL que venden para firmas de correos? Entiendo que no. Alberto, no sé si tú lo puedes explicar esto mejor que yo. A ver, porque no termino de entender. O sea que si quien recibe el archivo tiene que tener SILPAD instalado.
entiendo. Bueno, Silpat instalado, sí, excepto en algunos casos. Para documentos Office, Word, Excel y PowerPoint, no se necesitaría tener ningún agente instalado de Silpat, ¿vale? Porque la integración aquí con la IRM es nativa con Office, entonces, si el usuario sí o sí siempre tiene que estar dentro de la política, ¿vale? Si esto se cumple y se cumple que son este tipo de documentos, Word, Excel y PowerPoint, cuando vaya a abrir el documento le va a pedir que se identifique con sus credenciales, es decir, su usuario, que sea su email, y la password que haya generado en algún momento al darse de alta. Entonces ya con eso lo podría abrir, ¿vale? Incluso también los podría arrastrar esos archivos Word, Excel y PowerPoint al navegador web y a través de un visor que tenemos, que se llama Silpat Secure Browser, también se podría ver y trabajar con esos archivos protegidos, ¿vale? Sin que se requiera instalar ningún agente. Fuera de esto, no. Para el resto de archivos, PDFs, texto, vídeo, imágenes, archivos de diseño, siempre se requiere tener el agente de Silpat instalado. Vale, nos preguntan si Silpat protege de ransomware. Pues sí, claro. O sea, justamente es el gran uso, al menos en la parte de lo que se llama ransomware, de que te lleven la información y la quieran utilizar. O sea, en esa parte, por supuesto. Porque nadie, de nuevo, que no esté en una política puede acceder a los archivos. Nos preguntan si se cambia el nombre del archivo, si sigue manteniendo la política. Sí, se queda exactamente igual. Y la solución tiene Incluso si se analítica. cambiara la extensión también. O sea, si por ejemplo tienes un Excel y lo quieres poner como .csv, te va a dar igual, porque la protección está en el propio archivo a través del certificado. Entonces da igual que cambies nombre, que cambies extensión, va a seguir ahí. Vale, y nos preguntan también si la solución tiene analítica de uso de la impresora. Impresiones realizadas, cuántas en negro, cuántas en color. Entiendo, no. Y Esa no sé información si no se controla. eso no tenemos esa información. A ver, no sé si queda. Pues creo que hemos respondido a todas las preguntas que había. Pues ya no hay más preguntas. No sé si surge alguna más, podemos ir respondiendo. Creo que ibais a hacer un... Gary, Enrique, no sé, ibais a hacer un tema de un sorteo. A ver, vuestra pregunta, perdonad. Vale, sí, muchísimas gracias a todos. Tenemos básicamente una actividad donde realmente les prometimos participar con el resto de los participantes allí. La idea es que puedan ingresar a esta dirección electrónica y poder colocar el código que aparece en pantalla y tendrán acceso a participar en un Kahoot con unas preguntas relacionadas con la charla y del producto y luego vamos a seleccionar ganadores, ¿vale? Así que nada, mucho éxito a todos, éxitos, gracias y bueno, empezamos con el Kahoot. Comentaron también en los chats que si vamos a compartir la presentación, claro que sí, vamos a compartir información relevante que sea importante para todos y ahí estaremos adelante. Vamos a dar unos minutos más y damos inicio, ¿vale? Un minuto.
Bueno, solo algunos van a participar, así que nada, Gary, ¿nos puedes ayudar a arrancar? Yo voy a leer las preguntas de Gonzalo y bueno, a partir de ahí está programado para la respuesta correcta. Las graves pérdidas económicas por robo de información que afrontan las empresas. Ese es nuestro webinar. Empezamos con las preguntas. ¿Qué porcentaje de los datos extraídos a las compañías suelen estar cifrados? Listo, la respuesta correcta, 2.2%. Ahí está el marcador. Siguiente pregunta. ¿Qué puesto ocupa Latinoamérica entre las regiones más atacadas por ciberdelincuentes? Ok. 8. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el eslabón más débil en una estrategia de ciberseguridad? Está muy sencilla esa pregunta. Siguiente pregunta. Los demás también tienen oportunidad. Hay un ranking interesante. ¿Qué se considera una buena práctica de ciberseguridad? Ok, respuesta correcta a todas las anteriores. David Bravo va punteando. Sí, quinta pregunta. ¿Dónde protege Silpat mi información? ¿En los PCs de la compañía? ¿Allá donde estén? ¿En cualquier repositorio de la compañía? ¿O en los correos? ¿En los emails? Ok. Donde se encuentren, ¿correcto? Siguiente pregunta. ¿Cómo se despliega Silpat? Si estuvieron atentos a la presentación, ahí está la respuesta. En on-premise o en SaaS. Ok. Siguiente pregunta. Última. ¿Con qué soluciones se puede integrar Silpat? Con directorio activo file server, directorio activo file server DLP 100, con solo DLP y la última con clasificación y Outlook. Todas las anteriores. Listo. Mostremos por favor el podio. Andrés, Lee Janet Blur. Mi primer puesto está David Bravo. Por favor, conectar con el correo de marketing@micronet.es para poder reclamar su premio y muchísimas gracias a todos. Gracias Gonzalo, Alberto por su participación y bueno, estaremos en contacto en la próxima sesión. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a los ganadores. Luego. Muchas gracias a todos.